Tras 40 años aproximadamente a cargo de la promoción y consolidación de los proyectos de inversión en el sector turístico en México, Fonatur estaría a punto de desaparecer. O sea, no se puede hablar de Cancún si no hablas de Fonatur. Ya había habido la intención de que el mantenimiento del bulevar pasara a ser una cuestión municipal, pero básicamente porque se pensaba en los recursos de Fonatur para dar el mantenimiento. ¿Tendría el ayuntamiento, tendría el municipio la capacidad de no sustituir, pero de realizar el mismo tipo de servicios que actualmente está realizando o ha realizado Fonatur? Concuerdo que el municipio no tiene capacidad en este momento para hacerse cargo de la zona hotelera. Entonces tendría que estar el Estado. El Estado tiene incluso más presupuesto. Platicábamos hace rato de las condiciones en las que actualmente está la zona hotelera, y por lo menos la primera parte, que lleva más de 50 años, pues entonces ya requiere de una renovación y de un mejor mantenimiento. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos a Los Otros Datos. Soy Janet Saldo y agradezco mucho que nuevamente nos acompañes, si nos estás viendo en vivo y si es en diferido, también. Por favor, te invito a que le des me gusta, a compartir y comentar esta información para que llegue a más personas. Tras 40 años aproximadamente a cargo de la promoción y consolidación de los proyectos de inversión en el sector turístico en México, Fonatur estaría a punto de desaparecer. ¿Cuáles son los pros y los contras? Hoy, en Los Otros Datos, vamos a platicar de ello. Te invito a que primero conozcas algo de la historia de Fonatur en el siguiente reportaje. En el corazón del desarrollo turístico de México ha estado un actor clave, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Desde sus inicios, en 1956 como Fogatur, ha desempeñado un papel preponderante en la inversión y el impulso turístico. Pero, ¿qué depara el futuro para este organismo? Nacido como respuesta al aumento de visitantes, Fonatur se formalizó en 1974 con la Ley Federal de Fomento al Turismo. Su impacto ha sido innegable, creando destinos icónicos como Cancún, Ixtapacihuatanejo, Los Cabos y otros. Pero, ¿qué rumbo tomará a partir de ahora? Un giro clave ocurrió en el 2000, cuando Fonatur ajustó su enfoque con la modificación del contrato de fideicomiso. Su misión se alineó con leyes y normativas, participando activamente en la programación, fomento y desarrollo del turismo bajo la tutela del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Turismo. Sin embargo, las noticias más recientes revelan cambios significativos. Según la Secretaría de Turismo Federal, para el 2024, Fonatur transferirá recursos a los ayuntamientos para el mantenimiento de los centros integralmente planeados, como el emblemático Cancún. Pero, ¿será este un simple ajuste en sus funciones o el inicio de una nueva etapa? Las incógnitas persisten. ¿Cómo evolucionará Fonatur ante estos cambios? La información disponible sugiere que más que cerrar la cortina, se busca eficiencia. Pero, ¿qué más se avecina en su horizonte? En el vaivén de proyectos y transformaciones, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo mantiene en vilo a la audiencia, dejándonos preguntas como ¿qué capítulo se escribirá en su historia para el año 2024? Solo el tiempo revelará si Fonatur continuará siendo el motor estratégico del turismo en México o si nos aguarda un nuevo paradigma. Con información de Click Noticias. Y bueno, pues regresamos a Los Otros Datos y como siempre le doy la bienvenida a los panelistas, a los integrantes que conforman esta gran alianza
para promover un periodismo veraz. ¿Para quién? Para ti, para que tengas los otros datos y tomes decisiones mucho más acertadas y concienzudas. El día de hoy, pues primero que nada le damos la bienvenida a la invitada especial que tenemos, la licenciada en Derecho, Ana Patricia Morales Portas. Ella tiene, bueno, quisiera leerles el currículum, pero me voy a tardar todo el programa. Tiene una formación muy amplia. Pero hoy viene como extitular de Fonatur aquí en Cancún, en Quintana Roo. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Con el gusto de acompañarlos y con muchas ganas de platicar de mi experiencia en Fonatur. Y bueno, pues vamos a arrancar por el principio. Chicos, ¿alguno quiere tirarle la primera pregunta o empezamos por qué era el Fonatur o qué estaba haciendo? ¿Qué era el Fonatur? A ver, Fonatur es un desarrollador. Es un desarrollador como cualquier otro desarrollador, nada más que era una instancia del gobierno federal que tuvo un papel importantísimo en Cancún. O sea, no se puede hablar de Cancún si no hablas de Fonatur. Fonatur desarrolló el fondo Fonatur, digamos, es las 12,000 hectáreas que forman Cancún, la ciudad de Cancún, con los límites, por ejemplo, de que sería la Avenida Cabal, la López Portillo, en fin, lo que conocemos como supermanzanas, en la parte de lo que es la ciudad. Y por el otro lado, Fonatur desarrolló también toda la parte de infraestructura y urbanizó lo que es la zona hotelera. Fonatur urbanizaba y comercializaba terrenos con diferentes vocaciones, la vocación de hotel para la zona hotelera, pero también en residenciales básicamente, o así empezó Fonatur, y a medida que iba madurando y que el mercado iba requiriendo otro tipo de usos de suelo, empezamos a ver que efectivamente se necesitaban usos para escuela, porque las casas se volvieran las escuelas de los principios de Fonatur. Cuando yo llegué en los 90, en el 90 exactamente, entonces las casas eran escuelas, entonces bueno, se empiezan a construir o a desarrollar lotes con uso para escuelas, para hospitales, en fin, se van desarrollando y empezamos a ver ya los grandes centros comerciales, los semáforos. Cuando yo llegué no había semáforos, ese es un dato importante, no había semáforos, y vemos un Cancún que bueno, ha sido un éxito en cuanto a desarrollo y con grandes problemas justamente por el desarrollo tan rápido que tuvo. ¿Qué pasó? Que Fonatur en un principio era el rector, digamos, del Plan Maestro de Desarrollo. Si tú comprabas un terreno con Fonatur, ibas a construir tu casa, tú le presentabas a Fonatur tu proyecto de construcción, Fonatur revisaba que cumplieras con las restricciones de frente, fondo, lateral, las alturas, en fin, con la imagen, y íbamos dando seguimiento al cumplimiento de esos predios. Y por el otro lado, el desarrollo de la zona hotelera, los grandes hoteles. Al paso del tiempo, al madurar el destino, Fonatur deja ya todo lo que era la prestación de los servicios públicos que le corresponden al municipio y municipaliza todos los terrenos o toda la reserva territorial de Fonatur ya comercializada y se le entrega al municipio para que el municipio cumpla con sus funciones de prestar los servicios públicos que son el alumbrado, el agua, en fin, etcétera. Así es. Y por el otro lado, Fonatur mantiene una función que de alguna forma era estar sustituyendo a la prestación de servicios públicos en zona hotelera al darle el mantenimiento a todo lo que es la zona hotelera. Esa función de Fonatur de el mantenimiento a la zona hotelera era una prioridad, no sé si se acuerdan de un programa Hawái 5.0, era prioridad 5.0. Era lo más importante, claro, sin descuidar lo que era la parte de la ciudad o las funciones que correspondían como administración, digamos, de contratos y ese tipo de situaciones, la promoción, levantar números como el barómetro. El mantenimiento del bulevar siempre fue importantísimo para Fonatur. Con la salvedad de que en algunas ocasiones, un poco lo que platicábamos un poquito antes de empezar el programa, ya había habido la intención de que el mantenimiento del bulevar pasara a ser una cuestión municipal, pero básicamente porque se pensaba en los recursos de Fonatur para dar el mantenimiento. Hubo, que yo recuerde, sin los datos exactos, porque hablo de memoria, 2 intentos de que el municipio se hiciera cargo ya del mantenimiento del bulevar. Aquí hubo una inconformidad, oposición o negociación, o podemos llamarle de cualquier forma, pero los resultados fueron que se quedara Fonatur dándole mantenimiento al bulevar
Y, por ejemplo, a través de Baja Mantenimiento y Operación, BMO, que ahora se llama Fonatur Construcciones, inclusive cuando hubo ese intento de que pasara al municipio, se acababa de comprar equipo, se acababa de equipar Baja Mantenimiento y Operación y dijeron, oye, si va a pasar al municipio, pues vamos fortaleciendo nuestros otros destinos, nuestros otros IPs, y vamos a mandar el equipo nuevo para allá, y pues digo, al municipio le vamos a dar lo demás. Sin embargo, no se concretó esta situación, pero no es la primera vez que ya existe esta situación de que ¿no? la intentona, así es. Ahora yo no sé formalmente en qué vaya, el CIP, Fonatur, Cancún, actualmente de funciones, las funciones, por ejemplo, toda la administración de contratos, en fin, todo eso, ya se hace en oficinas centrales. Básicamente ya está dedicado, pues, digamos, las oficinas y el personal que está ahí, básicamente a Tren Maya. Entonces, formalmente no sé qué se piense hacer, o si ya se formalizó, se tomó una decisión ya definitiva en cuanto a qué va a pasar con Fonatur, si desaparece o no. Sé que ha habido algunos comentarios y eso aplicaría más para otros destinos que para Fonatur Cancún, porque en Cancún ya no hay una reserva territorial muy considerable, quedarán algunos terrenos, por ejemplo en Tajamar y en fin, alguna reserva por ahí, pero que se ha dicho que los terrenos propiedad de Fonatur van a ser reservas naturales protegidas. Entonces yo me imagino en algunos otros IPs que están en otro estadio de desarrollo diferente al de Cancún, que por aquí va a haber un hotel y aquí pues una zona natural protegida porque aquí hay otro hotel, porque este no se desarrolló y no sé qué tanto funcione el que tengas un terreno de uso hotelero que ahora ya es reserva natural protegida enfrente o en medio de una zona hotelera, ¿no? O sea, es pregunta. Entonces estamos ante la pregunta, ¿tendría el ayuntamiento, tendría el municipio la capacidad de, no sustituir, pero de realizar el mismo tipo de servicios que actualmente está realizando o ha realizado Fonatur? Y ahí sí me surgen dudas, porque serán capaces, por ejemplo, lo que ha sucedido con los huracanes, ¿no? Que rápidamente se han reemplazado las palmeras, por decir, del bulevar. Estoy tocando nada más un ejemplo, ¿no? ¿Tendrá el municipio esa capacidad de tener esa misma agilidad para restaurar el bulevar como se ha hecho con Fonatur? También, la verdad, yo no he visto de parte del municipio, por ejemplo, grandes obras en el tema de jardinería, la verdad, no las he visto. Yo voy a Mérida y observo que en Mérida, el ayuntamiento de Mérida tiene los camellones llenos de flores de colores, plantas de colores, con flores de colores, muy bonitos, bien adornados. El centro de la ciudad, la plaza principal, también tiene flores de colores. Pero aquí, la verdad, las plantas que se ponen son plantas que crecen casi de forma espontánea y natural. Son plantas de la región. No quiero decir que sean feas, no, pero no se observa, cuando menos, un interés de ir avanzando en materia de paisajismo, claro. Entonces, es mi primera pregunta. ¿Tendrá realmente, no lo veo, el ayuntamiento la capacidad, con tantas broncas que tiene, hay que decirlo, desasolves, etcétera, etcétera, tendrá la capacidad para asumir realmente los servicios que hasta hoy ha dado en buenos términos el Fonatur? Esa es la pregunta. Bueno, el caso es que, y ya lo comentábamos con Ana en la sobremesa, ¿no? Previa. Antemesa, ¿no? La antemesa. Perdón, previa al programa, de este dato que dio en su momento el gobernador Salomón Jara de Oaxaca, como presidente de la CONAGO en julio, donde él confirmaba que las funciones de Fonatur van a pasar a cada uno de los estados. También estábamos hablando, si fuera el estado, ¿a quién le toca? Si le toca al consejo, le toca a Sedetur, ¿a quién le va a tocar esta parte? Y me queda claro que probablemente por política, ¿no? Y al ser el mismo gobierno, del mismo partido político, el gobierno estatal, del gobierno federal, es probable, como en todos los estados donde se encuentra este inventario, que ya no es mucho, y en un momento también esta información que está en el Siglo de Torreón, del 6 de julio del 2023, donde el gobernador mencionó que pasaba a los estados, pues básicamente yo creo que concuerdo que el municipio no tiene capacidad en este momento para hacerse cargo de la zona hotelera. Entonces tendría que estar el Estado. El Estado tiene incluso más presupuesto, ¿no?, que el municipio.
¿no? Por ahí, ¿no? No sabemos si a lo mejor baja mantenimiento que después se transformó va a pasar a ser del Ahora es Estado, etcétera, Fonatur etcétera. Construcciones. No, pero sí, adelante. Pues es que yo no sé si lo que se piensa, si al desaparecer Fonatur, o las funciones que aquí, bueno, muchas están ya cumplidas de alguna manera, yo no sé si piensan dejar vivo a Fonatur Construcciones o desaparece y las funciones pasan al Estado. Ahora, pasan al Estado significa que el personal pasa al Estado y pasan los recursos. Ahora, son servicios públicos que estrictamente hablando por territorialidad le corresponderían al municipio, porque a final de cuentas la zona hotelera es parte del municipio de Benito Juárez. Entonces, hay una ambigüedad, sobre todo cuando estamos hablando de un promedio de 130 millones de pesos, que es lo que maneja Fonatur actualmente en presupuesto, o este año eso le tocó, y que se habla que serían distribuidos entre esos estados que actualmente cuentan todavía con la figura de Fonatur, entre ellos Quintana Roo, que se le estaría trasladando este recurso a los estados para que los estados operen lo que actualmente está manejando Fonatur, porque como bien señalas, básicamente hoy los empleos de Fonatur están dedicados al tema del Tren Maya, que tiene un presupuesto independiente a la operación, ¿no? Que son 140 millones de pesos, aproximadamente lo que se destinó para el Tren Maya del 2023 y 130 millones para el funcionamiento de las dependencias en los estados. Entonces, bueno, aquí habría, yo creo que en su momento los gobernadores tendrán que plantearnos si serán los municipios a través de esta organismo que ha venido dándole mantenimiento, porque bueno, platicábamos hace rato de las condiciones en las que actualmente está la zona hotelera y por lo menos la primera parte que lleva más de 50 años, pues entonces ya requiere de una renovación y de un mejor mantenimiento. En alguno de los programas anteriores que estuvo aquí, una de las especialistas en urbanismo nos hablaba de que esta zona hotelera ya es parte de las que son zonas deprimidas de Cancún y que en el plan de ordenamiento se está hablando de invertir y de buscar cómo poder inyectarle recurso a estas zonas, que hay dos partes en la zona hotelera que están catalogadas como zonas deprimidas, para poderle dar vida. Obviamente, pues nuestro municipio tiene pues poco más de 50 años en funcionamiento, ya empieza a tener un deterioro, obviamente, pues por su uso, y entonces habría que ver ahí a quién le corresponde esta inversión y esta renovación y esta cirugía estética que requiere nuestra zona hotelera. Sí, Pero, y ahora, Ana, los compromisos del municipio, ¿en qué lugar va a quedar el mantenimiento del bulevar Claro. contra las prioridades del municipio con todas las situaciones y compromisos que tiene con el crecimiento desmedido que ha tenido de el la propia destino? ciudad? Ana, nos dabas el dato de que Fonatur para el siguiente año ya no va a tener presupuesto. Es que yo estaba revisando, claro, no así con mucho detalle, pero en la propuesta de presupuesto de egresos del próximo año no hay un presupuesto asignado a Fonatur. No sé si porque ya, digamos, el presupuesto que tradicionalmente se le asignaba, porque hay recursos federales o lo que fuera, ya están prorrateados en los estados. La verdad, eso sí no sé el detalle. Pero a mí sí me preocupa porque, bueno, vamos a pensar que el municipio, digamos, el gobierno del estado, ¿cómo va a prestar los servicios públicos? O sea, no le corresponde al gobierno del estado, le corresponde al municipio, está en su jurisdicción. Aquí yo me cuestiono, las necesidades propias del municipio, o sea, es una prestación de servicios públicos municipales, el mantenimiento del bulevar, ante una situación de emergencia o ante la propia vida diaria, ¿qué prioridad o qué lugar va a tener el mantenimiento del bulevar contra todas las necesidades que tiene un municipio que ha crecido tan desmedidamente como ha crecido Cancún? Pregunto. Y fíjate, Ana, hay un detalle también, va a empezar a haber cuestionamientos, ¿no? Si en el caso de que el municipio asumiera esos servicios, la gente podría decir, oye, ¿por qué le dan preferencia a la zona hotelera, ¿no? En asfalto, en lo que es todo este tratamiento que se da de servicios públicos, y aquí no, ¿no? Entonces pudiera haber esa clase de cuestionamientos. Porque era muy claro que era una función de Fonatur. O sea, Fonatur como desarrollador urbanizó y se quedó con las funciones de mantenimiento del Boulevard Cuculcán. Era muy normal, muy natural. Ahora, ¿qué pasaría con ese cambio, no? O sea, ¿los recursos van a pasar a gobierno del estado? ¿O es nada más darle el mantenimiento y los recursos no vienen por cuestiones de austeridad? ¿Qué va a pasar?
Pues tendría que ser el Estado. Hay varias preguntas, muy interesantes. A mí me gustaría que vamos a ir un corte y cuando regresáramos en la antemesa estábamos abordando muchos temas sobre esta función que tiene Fonatur. Tuve la fortuna de conocer aquí a nuestra invitada cuando inicié como reportera allá en los 90s, por ahí del 2000. Y me acuerdo que nos recibió en su oficina y era tiro por viaje, llovía y se iba a empezar a reencarpetar la zona hotelera, que si ya estaban iniciando un nuevo proyecto para rehabilitar tal punto, que si se iba a cambiar la señalética, y la zona hotelera lucía completamente diferente a como luce ahora. Entonces, cuando anuncian esta desaparición, sin entrar en polémica, que bueno, las declaraciones decía el presidente, es que hay un cochinero. Yo entiendo que él en su objetivo, vamos a pensar, genuino de erradicar la corrupción, se toma esa decisión, pero a mí me gustaría que cuando regresemos, desde tu experiencia como funcionaria pública y en ese tipo de dependencias que tienen tanta responsabilidad, en el caso, por ejemplo, del buen funcionamiento de un destino tan importante como es Cancún, si realmente vale la pena hacer borrón y cuenta nueva a una nueva propuesta, o vale la pena llegar y revisar si estamos hablando, por ejemplo, del caso de la corrupción. Vamos a un corte y continuamos con eso. Y bueno, pues estamos de regreso en Los Otros Datos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Ya pues tenemos más de 30 programas. Una alegría esta alianza que han logrado estos medios de comunicación de Quintana Roo comprometidos con un periodismo veraz, poniendo cada semana un tema diferente de interés general, no solo para quienes viven en Cancún o en Quintana Roo, sino en todo México, y temas que alcanzan mucho más. Hoy, hablando de Fonatur, su posible desaparición o prácticamente una desaparición, y esto cómo impacta a lugares como Cancún. Cancún nace gracias a Fonatur. ¿Y qué pasa con su mantenimiento? ¿Qué pasa con todos los desarrollos? Y nuestra invitada, la licenciada Ana Patricia Morales Portas, pues te preguntaba antes de irnos al corte, su desaparición, la corrupción. ¿Qué pasa desde tu experiencia? ¿Sí es válido hacer esta limpia tajante de algo que estaba dando de alguna forma resultado, o tendría que ser otra la fórmula en vez de desaparecer, por ejemplo, un Fonatur? Mira, yo creo que aquí es muy importante la cabeza de quien toma las decisiones y qué tiene en su cabeza, y para él qué significa el turismo. A partir de ahí, yo creo que podríamos empezar a pensar la realidad. O sea, si hay corrupción, pues ¿sabes qué? Es muy fácil. Hay una investigación, se levanta un acta administrativa, se hace una investigación, se presenta una denuncia, o sea, una demanda, en fin, lo que se tenga que hacer. Yo como funcionario lo hice en alguna otra institución en la que estuve trabajando y terminamos con una denuncia por daño patrimonial a la institución que era el Infonavit en este caso. Entonces, si esa es la situación, pues vamos a corregirla. Ahora, si no nos interesa o si es secundario el tema del turismo, bueno, vamos a desaparecer Fonatur, pero bueno, vamos viendo que cada una de las partes o de las funciones quede en buenas manos o se siga realizando. ¿Por qué? Porque tenemos el destino bandera o el destino más importante del país, que es Cancún, o sea, sin lugar a dudas. ¿Y vamos a permitir que Cancún se caiga? Ahora, hay un municipio sin crítica que tiene muchos compromisos. ¿Va a poder el municipio dar ese mantenimiento al nivel que estábamos acostumbrados? Ahorita inclusive ya Fonatur no está dando el mantenimiento al bulevar como se daba anteriormente. En nuestra antemesa comentábamos que hay lugares donde pues ya se ve deprimido, cansado, decadente, como le quieras llamar, pero también ya se ve, comentaba un poco Augusto, ya no se ve ese paisajismo, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo mucho de los trabajadores de bajo mantenimiento que hacían y recortaban los árboles con figuritas de animalitos, ¿se acuerdan? Ajá, sí, claro. O sea, y veías que ellos estaban contentos, convencidos y comprometidos y querían a sus camellones, ¿sí? Ahora hay
temporadas donde ves y dices, aquí no han pasado. ¿Por qué? Claro. Porque ya no están aplicando los recursos que se aplicaban antes, porque no tiene la prioridad actualmente que tuvo. Y no podemos permitir que, así como la primera etapa necesita intervención, no podemos permitir que se caiga la zona hotelera, porque eso es la cara del primer destino turístico del país. Ahora, todos sabemos cuál es la importancia del sector turismo en las actividades económicas del país. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita la tristeza de lo que acaba de pasar en Acapulco. Sí. Y Sí. todos, muchos de nosotros vivimos un Vilma. O sea, a mí no me tocó el Gilberto, pero sí me tocó el Vilma. Claro. Entonces, ¿Quién sabemos se va a lo que es. acercar? ¿No? Y Claro, la sí. reacción a través de Fonatur y claro, todos los demás organismos, la Comisión Federal, fue Sin muy duda. rápida después de Wilma, que prácticamente destruyó Cancún. La reacción fue bastante rápida, o sea, todos esperábamos que se tardara más y sin embargo los primeros 15 días ya teníamos luz, ya teníamos agua, ya había un avance notable, Sí, ¿no? en Entonces aquella época, me pregunto si el municipio podrá hacer esto con la misma claro. agilidad, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad también, ¿no? Yo creo que todo debe tener una transición de acuerdo a los tiempos y conforme se vayan creando los instrumentos necesarios para ir asignando responsabilidades. Si bien es cierto que no es, que no algo tiene que durar siempre, es decir, Fonatur fue creado con un Claro, ex objetivo, professo, ¿no? claro. Fue creado con un objetivo, cumplió o ha cumplido con la misión de crear estos centros integrales y bueno, hoy a lo mejor ya no está cumpliendo la función, pero bueno, hagamos las cosas de la manera adecuada y creando pues nuevos organismos o una nueva institución que venga a reemplazar, ya sea por parte del Estado, de los municipios que les toque la responsabilidad, pero pues todo con un proceso como debe de ser y con las reglas justamente para que no pase por lo que hoy argumentan su desaparición, ¿no? Que Claro. es el tema de la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos. Es que no puedes generalizar porque la corrupción, a ver, Sí. si hay un tema de corrupción en cada una de las instituciones, hay que ir detrás de esos temas y corregirlos. Ahora, efectivamente, Fonatur es un fideicomiso, cumplió, yo creo que, y bien cumplido, todas sus funciones en Cancún, es definitivo. En los otros IPS también ha hecho un buen trabajo, pero bueno, vamos a tomar bien en serio sus funciones y vamos, en lugar de hacer un daño tomando una decisión sin racionalizar, sin pensar, vamos mejor a tomar una decisión con fundamento y vamos a tomar la mejor de las decisiones para no echar a perder. Por la borda, ¿no? Claro, un esfuerzo de tantos años, de tanta gente, del gobierno federal, del gobierno estatal, el gobierno municipal y de los inversionistas que vinieron aquí a arriesgar su dinero y sus inversiones por un destino que yo sé que les ha dado mucho de regreso, me queda claro, pero vamos pensando de una manera más sensata las decisiones que se van a tomar. Lo que ustedes Pero acaban ¿cuál sería pero- la vocación de Fonatur al día de hoy? Porque finalmente creo que esta charla se está circunscribiendo en poner a Fonatur como el que hace la talacha, ¿no? Como una agencia de mantenimiento y ese es nada más, pero aquí hay un dato, ¿no? 16,000 hectáreas es lo que ya tiene de inventario Fonatur en los 6 IPS, ¿no? En los 6 estados, de los cuales a Quintana Roo solo le corresponden 115 hectáreas, que es lo que ya tiene de inventario. Entonces, en esta parte, pensando en que ya tiene muy poco y estas 16,000 hectáreas ya pasaron a la CONAM, además, ¿no? ¿Cuál es la vocación de Fonatur? ¿Por qué debemos mantener una dependencia cuyo gasto ya será 100% administrativo, ¿no? Ya es más, ya ni siquiera está generando dinero, ¿no? Sí, ya no regenera recursos, generó por mucho tiempo cuando comercializó lo que era su reserva territorial, cuando comercializó los predios de los hoteles en la zona hotelera, los predios de la ciudad, y efectivamente ya la reserva territorial que le queda es muy poca. Entre ellos, una parte está Jamar, que bueno, por el momento pues no se puede hacer nada porque está en una situación, o sea, está en un litigio, ¿no? Pero la vocación de Fonatur, ok, si Fonatur ya cumplió su función o se decide que Fonatur en el CIP Cancún cumplió y se va, ok. Ahora, de acuerdo a la página de Fonatur,
se establece que hasta el tercer trimestre del 2022 Fonatur contaba con activos que sumaban 159.813.2 millones de pesos entre bienes, entre inventarios, bienes, etcétera, inmuebles, etcétera, inversiones y otros. O sea, sí estamos hablando... Estás hablando de los fierros, etcétera. Yo estaba hablando únicamente de la vocación de Fonatur, que eran los terrenos. Sí, porque los números que estás dando, estamos hablando del Fonatur de todos los centros integralmente planeados. En el caso de Cancún, yo siempre dije que el caso del CIP Cancún tenía que tratarse de manera distinta. Una anécdota era, por ejemplo, cuando teníamos reuniones de los representantes o los directores o delegados, donde te decían, es que fíjense que ya en el CIP, fulanito, ya tenemos 10 cajeros automáticos, y aquí nosotros tenemos 105,000 cuartos de hotel. Vamos, la distancia entre un CIP y el otro, el desarrollo, es descomunal. Entonces, si vas a decidir Fonatur Cancún, la decisión no puede ser la misma para nosotros. Nosotros entendemos. Aquí es nada más una cuestión de saber si Fonatur ya terminó el trabajo que le correspondía de acuerdo al fideicomiso para el que fue creado. Ok, ahora estamos en una encrucijada. ¿Qué va a pasar con la zona hotelera de Cancún? ¿Y quién va a ser responsable de mantenerla al primer nivel como Fonatur lo hizo durante todos los años que estuvo aquí activo? Yo aprovecho ahorita que ya estamos tocando el tema de los SIP. ¿Qué es un SIP? Para que la gente que nos escucha sepa qué es un SIP. Un SIP es un centro integralmente planeado, como fue Cancún en su momento, como Los Cabos, como Huatulco y todos esos centros que creó el gobierno federal. Y hablando de SIPs precisamente, yo me preguntaría entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya no va a haber nuevos SIPs? ¿O cómo se van a manejar? Por eso, ahí dejo la pregunta en el aire. ¿Cómo se van a manejar? Si no existe el Fonatur, ¿cómo se van a manejar? ¿O quién va a manejar? ¿El gobierno del estado? ¿El municipio? ¿Quién va a crear crear los nuevos SIPs? Crearlos y manejarlos. Y dejo la pregunta en el aire, ¿no? Porque es probable que el SIP ya como tal, ya es una figura que ya tuvo su... No lo creo. Lo cumplió. Sí, porque pues finalmente en la estructura como lo dividiste, ¿no? Y era de lo que hablaban los fierros, todo eso, pues ya dejó ahora se vuelve, lo estamos viendo probablemente un elefante blanco, porque ya nada más estás manteniendo estructura administrativa, ya no produce dinero como antes. En el caso de Fonatur Cancún, dado que la reserva ya es muy reducida, ya no es aquel aquel SIP que producía una cantidad importante de recursos. Los otros destinos tienen reserva, claro, a menos de que efectivamente se haya dicho que las reservas que tenían los otros destinos ya son áreas naturales protegidas, pero esas reservas tienen un valor potencial y tienen un uso. Se pueden comercializar y eso significa recursos. Pero ¿para quién van a ser? Ya pasó, desde febrero, esa reserva que son 16,000 hectáreas, eso es lo que tienen todos los 6 SIPs, ya pasaron a la CONAM. A mí ya lo prácticamente, ya son áreas naturales protegidas. Sí, la que más tiene es Baja California con 8,064 hectáreas, ¿no? Está hasta Sinaloa, ¿no? Con 1900. Sí, el problema el problema de ese tipo de cosas, que eso es en donde a mí me genera esta reflexión de decir, hagamos las cosas bien. O sea, ¿por qué el gobierno federal tiene muchísima gente, tiene miles de asesores, tienen quién sabe cuántos megagurús? ¿Por qué no hacer las cosas como se debe de hacer? La CONAM cada vez tiene más carga y tiene menos presupuesto y no tiene supervisores y no hay gente que esté protegiendo las áreas naturales. O sea, estamos viendo que la realidad en la operación, si ustedes van, las cosas no coinciden con el documento. En la propuesta que manda el presidente de la Cámara de Diputados en el presupuesto del 2024, se pone todavía Fonatur con un presupuesto de más de 1,500 millones de pesos para el 2024, que esta todavía va a ser analizada y votada y demás. O sea, en papel sigue existiendo para 2024 Fonatur, que básicamente es para el mantenimiento, ¿no? Que va a ser un recurso que en dado caso que sea aprobado y que se mantenga esto, pues tal vez operado es del dinero que hablábamos que van a operar los 5 gobernadores que siguen teniendo o que van a tener el control y la responsabilidad que tiene hoy Fonatur. Entonces, el punto es que si las cosas van a tener una transformación, que es justamente para mejorar, pues debería de ser
bajo todo este análisis. Si la CONAM va a adquirir estas áreas naturales, que como dices, ya son parte de, ok, entonces debería de tener un incremento en su presupuesto para la operación y la contratación de más personal, que si ustedes aquí van a platicar con la gente de la CONAM, de verdad te pones a llorar con ellos en qué condiciones están trabajando y con muy poquitas herramientas. Entonces, bueno, esa es mi opinión y esa es la reflexión con respecto a que, pues si todo cambio tiene que ser positivo, hagámoslo bien. A mí me Ordenadamente. gustaría que, con tu experiencia, no has estado en un puesto en el gobierno, has ocupado diferentes dependencias y además tienes una formación muy específica exactamente en temas de políticas públicas y más. Estamos viendo el tema de Fonatur, pero nos podemos ir al tema de, por ejemplo, del Consejo de Promoción Turística de México, a donde le pasaron el tema de la promoción a los embajadores y de momento esa toma de decisión deja flotando fuentes de ingreso vitales para el país. En Pero este no caso, ha el habido turismo. no ha habido merma en la cuestión del ingreso turístico. ¿Qué Mira, opinas? yo estuve en embajada, también tuve parte de mi vida profesional, estuve en la Embajada de México en los Países Bajos, estuve en la Embajada de México ante el Reino de Bélgica y la Comunidad Económica Europea, y la parte de turismo, efectivamente, el movimiento que hay en las embajadas sí requiere de una persona que se dedique por lo menos a eso. Ahora ya lo asimilaron, antes estaba el Consejo de Promoción Turística, que hace una función bien importante, pero pareció que no era importante. Y entonces se lo dejan a las embajadas. Se subsana, de alguna manera, porque existen las oficinas de promoción en los estados, o por lo menos un estado como el estado de Quintana Roo, con toda la experiencia que tiene en promoción, pues tienes ya una oficina que tiene, recibe ya también un recurso justamente para la promoción, y aquí en el caso de Quintana Roo se ve subsanado. En otros estados no es igual y hace falta. Por eso mi pregunta de al principio, ¿qué lugar tiene en el gobierno federal y para el presidente de la República el sector turismo? De ahí vienen... Yo pienso que sí le dan su lugar de alguna manera, quizás con una visión distinta, con una visión diferente, pero la verdad es que hay que decirlo, la promoción se está realizando. Los hoteleros, tú lo sabes, Por estaban mal acostumbrados A que el a que gobierno todo les el pagara recurso, todo. tú lo sabes Sí, también, claro. todo el recurso, la mayor parte del recurso que se invertía en promociones turísticas, en eventos, nuestra presencia en Fitur, en la ITV de Berlín y todo, era por parte del gobierno, ¿no? Y casi no invertían. Yo debo decir algo, y tú lo sabes también, España se mueve en México, ojo, se promueve, esa es la palabra, se promueve con una oficina independiente, no con una secretaría, es una Oficina de oficina. turismo. Y sin embargo, vean cómo está España, tiene millones es uno de los países más gustados y más visitados por el turismo. Entonces, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Y lo que se manejó en un principio cuando se puso este esquema en embajadas, que el turismo se iba a ir a pique y no es verdad. Veamos los números con que está cerrando el turismo en este año. Claro. Sí, porque un poco lo que comentaba Augusto, efectivamente se dejó de hacer esa inversión y ya el sector privado se dio cuenta que tienen que invertirle y en serio. Exacto. Sí. Y afortunadamente se ha hecho, digo, tan es así que vemos los números, como tú comentas, interesantes. Ahora, me vuelvo a la pregunta, ¿qué papel va a tener el turismo o la decisión de qué se va a hacer en el caso particular del CIP Cancún? Porque los otros están en otros estadios de desarrollo y sus circunstancias son muy distintas. Claro. ¿Qué va a pasar aquí? Porque es nada más muy pequeña la reserva territorial, las funciones que hay que realizar ya son pocas. Yo creo que ya no hay grandes contratos ni urbanización que se esté realizando, ni venta de terrenos, o sea, en Cancún ya no, en los otros destinos posiblemente, y ahí sus funciones pues seguirán o se reducirán o pasarán al Estado. Pero aquí en el caso particular de Cancún, que es el tema que nos interesa, ¿qué va a pasar con ese tema? O sea, se va efectivamente a desaparecer Fonatur, el gobierno del estado va a recibir los recursos para darle el mantenimiento, va a ser el municipio el que tome esas funciones, o sea, esa es un poco Y yo insistiría un poquito en el tema del desarrollo de los CIPs. Es decir, me preocupa, ha funcionado el esquema de desarrollo de CIPs, sí ha funcionado, ahí está la prueba.
Hoy tenemos varios de estos SIP que le llaman y que funcionan muy bien. Entonces me preocupa a mí esa parte. O sea, si ha funcionado ese esquema, me parece que no hay motivo para sustituirlos, no habría un motivo para sustituirlos. O en todo caso, que nos presenten una idea mejor de por qué sustituirlos, que pudiera ser mejor todavía. Entonces, a mí esa parte me preocupa, ¿no? La creación de nuevos SIPs, porque los habrá seguramente. México no se acaba en Los Cabos, en Cancún, en Oaxaca, no. Tenemos una costa enorme, una Más costa aún con el Tren amplísima. Maya ahora. Por ejemplo, ella hablaba Y nuestras costas son antes de enormes. empezar que por donde va a pasar la ruta Maya no hay muchos servicios y se va a tener que detonar ahí. Claro, pero me voy a la costa de México. Tenemos un montón de costas. El día de mañana irán apareciendo nuevos espacios, ¿no? Que habría que ver si los SIPs pudieran seguir siendo vigentes y útiles. Sí, o sea, que una reserva territorial se viera con la visión de un SIP. A ver, esta reserva territorial nos interesa porque tiene potencial turístico importante, porque va a detonar o va a traer como efecto colateral el desarrollo a tal parte del estado. Exacto. Ok, vamos pensando en hacerlo bien desde un principio. Y eso pues estaba el área de planeación o el expertise, que eso hacía Fonatur. Ahora, si ya no lo va a hacer, ¿quién lo va a hacer? ¿Sedatu, Hablando, o las oficinas estatales? No sé, ¿quién? y hablando de Quintana Roo, ahí están haciendo la carretera, hay que decirlo, de 55 kilómetros desde Felipe Carrillo Puerto a la costa. Ahí va a haber un nuevo desarrollo real. ¿Quién se va a encargar de ver que se haga en forma ordenada este nuevo desarrollo en la costa de Quintana Roo? Probablemente ya el SIP como tal ya murió, ¿no? Porque finalmente es una idea que en la narrativa A lo mejor, de Morena sí, viejita. es neoliberal, ¿no? La visión. Entonces, como es neoliberal, pues ya va a fenecer esa parte, Me encanta. ¿no? Pero la parte de quién guíe un desarrollo en una zona turística que no se llame Fonatur, que se llame como quieran, que no se llame SIP, exacto. ¿quién va a ser? Exacto. O sea, ¿qué instancia? El organismo rector. El organismo rector y además con qué experiencia, porque también eso es bien importante. O sea, Claro. sí, o sea, va a venir, queremos que venga la inversión, ok, pero al señor inversionista que nos, oye, vete para allá, que haya Iman. No, Una carretera bien padre. Y hay sí, países, pero ¿y? hay países que han copiado Pero la gobierno- experiencia de México. Este gobierno la experiencia es que lo que cierra ya no lo va a abrir. O sea, si desaparece Fonatur, las funciones se las va a dar al Estado, se las va a dar al municipio, porque no está Exacto. dispuesto por la cuestión presupuestal y de austeridad, Correcto, es que ese es el tema que estamos tratando precisamente. ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, hay que recordar que también Fonatur tiene sus puntos. No es perfecto, ¿eh? No, digo, también tuvo sus errores, tuvimos nuestros errores como funcionarios, todos los SIPs tienen Pero sus... quizás no ustedes, Ana Pati, los presidentes, ¿no? Porque tanto Calderón como Vicente Fox se dieron vuelo vendiendo a precio de ganga los terrenos de Fonatur. Y podemos citar varios. Sí. Varios Bueno, casos, ¿no? todavía, Peña, estos terrenos que se vendieron pero, aquí por pero perdón, Augusto, en los gobiernos panistas se vendieron, desincorporaron terrenos a precio regalado. Y podemos citar muchos de ellos. No sé y no recuerdo si Malecón Tajamar está entre esos, ¿no? Que por eso también, pues, lo que... No, pero yo cité este caso de los terrenos que estaban junto a Wet n Wild, por decir, que esos se vendieron a $1, 1 y punto y fracción el metro. Pero bueno, por es Dios. que hay que reconocer, o sea, todo en la Guayacán se vendía a $1 el metro No, cuadrado. no, no. Estamos llegando casi al final. Ojo, hay terrenos, y eso, por ejemplo, yo termino mi función en Fonatur, cumplo con otras funciones gobierno federal o privado, lo que sea, y sí hay terrenos que cuando yo trabajaba en Fonatur y teníamos un plan maestro, no tenían los usos que se les dio después para comercializarlos. Exacto. Es una forma muy elegante de decir. Los de la Guayacán, por ejemplo. Y Pero la Guayacán sí, se vendieron a cierto precio, que aparentemente era el que había dicho, el área correspondiente, en fin, lo que sea. Pero también en zona hotelera, ¿eh? En zona hotelera hay terrenos Sí. que no eran desarrollables porque no tenían ese uso, porque se consideraba que por densidad habría que pensar en que en esta zona no, porque ya teníamos esta con un poco más de densidad, y para equilibrar, que se les cambió el uso de suelo y se comercializaron. es que ahí Es se un dio, poco lo que tú dices. es que ahí se dio la corrupción, Sí. precisamente, en Bueno. esas compraventas extrañas. Baratos. El tema es muy interesante y valdría la pena volver a hablar de todos estos cambios que se están dando en esta última administración.
todo lo que son los fideicomisos, desaparición de tantas dependencias, creación de nuevas, tan solo en materia de seguridad, pues que si pasamos de policía a guardia a la gendarmería, bueno, porque al final todo esto nos impacta. Por lo pronto hoy, el tema era Fonatur y a mí me gustaría que cada uno, tú como empresario, tienes muchos años aquí en Cancún, ¿cuál sería tu conclusión de esta charla que nos deja pues en la mesa los pros y los contras de esta toma de decisiones? Mira, yo no quisiera en este momento juzgar la totalidad de las medidas que se han adoptado con los fideicomisos específicamente. Pero en el caso, estrictamente en el caso de Fonatur, me parece que hay que pensarlo bien. Me parece que no hay que hacer las cosas con los pies o con otra parte, ¿no? Creo que el Fonatur ha cumplido una función muy útil en la zona hotelera, que es, pues digamos, la parte que más genera recursos en nuestro estado y quizás en el país. Entonces, me parece que no, si vas a sustituir algo, hazlo bien, hazlo de una forma ordenada, hazlo con un proyecto que pueda ser mejor que el que estás dejando atrás, ¿no? Y yo la verdad no tengo a la vista, cuando menos no sabemos qué se va a hacer. Me parece que sería realmente, no peligroso, pero sí habría que pensar muy bien en dejar los servicios que da el Fonatur en las manos del municipio, que tiene ya sus funciones y que la verdad hace algunas cosas bien y otras no tan bien. Entonces, me parece que hay que analizar bien este tema. No, yo insistiría en que se revise, que no sé si ya se tomó la decisión o no, pero que se revise y no se tomen decisiones sobre las rodillas, porque nos podrían afectar muchísimo, sobre todo en un destino tan importante como es Cancún. César. Continuando lo que dice Augusto, yo creo que ya la desaparición de Fonatur ya está decretada, ¿no? Porque ya desincorporaste lo que tenías, se lo diste a la CONAN. Es más, un dato que no teníamos fresco es que le llaman Fonatur Tren Maya, pero el control del Tren Maya, por lo menos en esta ruta, se la dieron al ejército. O sea, no la tiene Fonatur. Entonces, pues básicamente ya estás decretando, ya está viviendo tiempo extra Fonatur. Lástima. Ahora, ¿quién lo va a asumir? Que esa es prácticamente la conclusión de esta charla. ¿Quién va a asumir esas funciones? Que es de mantenimiento. Lo que nos preocupa es la imagen de la zona hotelera. ¿Quién va a poner ahí? ¿Va a ser el Estado? Y si es el Estado, ¿qué dependencia? O quizás en este modelo en el que ha participado mucho el gobierno federal, que el mantenimiento de la carpeta asfáltica se la da a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como se lo dio en el Boulevard Colosio, ¿no? Que hicieron una gran obra, la verdad, y que empiece a dividir los servicios, ¿no? Como lo ha estado haciendo el gobierno. Todo parecería indicar que podría ser así, pero de que la muerte de Fonatur ya está decretada, ahí están los hechos. Entonces, Ya están los hechos. Sí, o sea, estrictamente hablando, creo que todavía no está la firma ni la liquidación de todos los funcionarios. Es lo que yo pienso. Pero si ya lo que es la reserva, que es un poco lo que lo mantenía vivo, se está entregando ya a la Comisión de... Sí. Exacto. Nedly. Nada más recordar que desde su creación en 1974 Fonatur hizo un papel importante en México en tema de materia turística al desarrollar estos centros integralmente planeados, entre ellos Cancún, Ixtapas y Guatanejo en Guerrero, Los Cabos y Loreto en Baja California, lo que ha representado económicamente para nuestro país el que hoy existan estos destinos tan importantes y lo que sigue representando esta llegada de dinero y pues que forma parte del presupuesto. Esperemos que les toque parte del pastel en el presupuesto 2024 y que al menos para su operación siga vigente. Y bueno, nuestra invitada, ¿cuál sería tu conclusión? Pues mi conclusión es una preocupación por los recursos que se asignen a la instancia que se decida, que sea la que dé el mantenimiento a la zona hotelera de Cancún, porque es la cara de presentación del turismo, no nada más del Estado. O sea, yo creo que el país entero está representado por un destino como Cancún. Entonces creo que es bien importante, la instancia que sea, pero que se asignen recursos suficientes para que no se nos caiga pues la zona hotelera que es la cara del destino ante el mundo, ¿no? Y bueno, pues con eso llegamos al final de los otros datos en esta emisión y lo que se me viene en este momento es, puedes cambiarle el nombre, puedes cambiarle los colores, puedes cambiarle la forma a algo, pero si el fondo no cambia,
hacer lo mismo. Entonces, pues de poco va a servir que desaparezcan unos si van a llegar otros, y también va a haber corrupción. Eso va mucho más al fondo. Entonces, ojalá y los cambios sean para positivo para todos los mexicanos. Ahora sí que hay que esperar que sea así, pero ojalá y también estén sentándose con asesores, haciendo análisis bien profundos para que esas decisiones que se están tomando el día de mañana no vayan a significar además dinero tirado a la basura, porque después nos digan qué creen, si teníamos que construir de nuevamente los fideicomisos. Estos son los otros datos, una producción de Producciones Veraz dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con Click Noticias, Palco Quintanarroense y Ruptura 360. Gracias a nuestra invitada, la licenciada Ana Patricia Morales Portas, y gracias a quienes están detrás de cámaras y hacen posible que tú hoy puedas tener esta información en tus manos. Isela Serrano, Ramiro Laguna y Antonio Sabido. Nos vemos el próximo miércoles y por favor recuerda, dale me gusta, comparte y comenta. Así esta información va a llegar a más gente. Que tengas muy bonita noche.